Amén. Así que, comenzamos. Alguno tiene que haber escuchado esta historia en la Biblia, este momento de Jesús, la alimentación de los 5.000. ¿Cuántos la conocen? La vamos a repasar un poquito hoy, que tiene que ver con el tema de esta tarde. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 10 al 17. Vamos a leerlo. Lucas, libro de Lucas, capítulo 9, verso 10 al 17. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Cuando la gente lo supo y le siguió, él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados, pero el día comenzaba a declinar. Así que estaba Jesús haciendo milagros, haciendo cosas increíbles, pero el día estaba oscureciendo, ¿no? Entonces, acercándose, los 12 le dijeron, con mucho sentido común, los discípulos, muy inteligentes, es lo más lógico lo que le plantean a Jesús, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, se alojen, encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. Uno más. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, y así lo hicieron, y haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 canastas llenas. Amén. Dale un aplauso grande a la palabra de Dios. Y la palabra clave para nosotros es la excusa que presentan los discípulos. Porque ellos le dicen, mirá, Señor, está bien, fue un día que hiciste muchos milagros, fue un día que fue increíble, sanando, liberando, cambiando, transformando vidas, pero bueno, mirá, está oscureciendo. Yo te sugiero que le digas a la gente, que avisen a las familias y se vayan despidiendo, que bueno, mañana nos veremos de nuevo en otro lugar y bla, 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 bla. Bueno, esto no sucedió. Jesús le dijo, dadle vosotros de comer, ¿no? Y viene la pregunta para vos. La pregunta para vos y la pregunta para vos en esta tarde, que es lo que quiero que puedas reflexionar. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Así que quiero llevarte en esta tarde a que entiendas que Dios tiene un llamado para tu vida. Él está levantando una nueva generación de hombres y mujeres de Dios con temor del Señor. Hombres y mujeres que oran, que sirven, que ayunan, que hacen milagros, que testifican de su encuentro con Dios, que son de testimonio, que son comerciantes, que son profesionales, que son emprendedores, que llevan una vida como Dios manda, que viven en santidad, que cumplen lo que dice la palabra del Señor. Esta es la generación que Dios está levantando en las naciones. ¿Y qué te quiero llevar con esto? Que bueno, es el momento de la reflexión en tu vida hoy. Quizás has sido llamado por Dios en un momento a servirle, o quizás en un momento de tu vida has trabajado o servido al Señor. Pero como se dice comúnmente, colgaste los guantes o ya no lo estás haciendo, o vino la pandemia, atravesaste un momento difícil, seguís desanimado, seguís mal con todo lo que te tocó pasar
y no terminás de arrancar, ¿no? Vemos en la actualidad hoy muchos cristianos que no terminan de encender ese amor y esa pasión por Dios que antes tenían. Y eso tiene que ver con lo que te quiero preguntar en esta tarde. Y la pregunta es el título de este mensaje. ¿Qué es lo que tenés en tu mano? ¿Hay algo que Dios te dio? Por ahí vos me vas a decir, sí, Dios me dio, yo tengo un don para evangelizar, pero la verdad que no tengo ganas de usarlo, estoy en otra, ya no me importa. Puede ser, pero el mensaje de hoy es un llamado a la reflexión, a ese momento donde Dios depositó algo en tu vida. Hay algo que Dios en un momento te dio y que hoy no estás utilizando. Necesito que si alguien está entendiendo este mensaje, levante la mano. Si me está siguiendo en esta tarde con este mensaje, levante la mano y salúdeme de ahí, claro. Porque el momento, los discípulos están delante de un desafío. Porque si ellos, es como que usaron el sentido de la lógica para decirle a Jesús, mirá, nosotros tenemos para comer 5 panes y 2 peces, hay 5.000 personas, imposible que esta gente coma con esto. Que se vayan a la casa y nos vemos otro día. Ahora, aunque ellos no tuvieron la fe para hacer el milagro, sin embargo, ellos tuvieron algunas condiciones. Podemos descubrir algunas características, podemos meternos en este pasaje y ver un poquito más allá, porque hay virtudes que surgen de estos discípulos que eran como vos y como yo, personas comunes y corrientes, gente natural y singular, pero sin embargo cuando venía sobre ellos el poder de Dios, sin embargo cuando Jesús le daba una orden y ellos la ejecutaban, el poder de Dios estaba con ellos. Entonces, cuando nos metemos un poquito más y vemos la vida de estos discípulos, podemos ver algunas cuestiones. Yo anoté algunas características que tiene esta historia y muchas más seguramente, pero esto es como para que vos tengas una idea. Lo primero que ellos hacen es decirle sí a Jesús. Número 1, dijeron sí a Jesús. ¿Cómo está hoy tu relación con Dios? ¿Le estás diciendo sí a Dios? ¿Le estás diciendo sí a lo que el Señor te pide? ¿Le estás diciendo sí a lo que Dios te muestra? ¿O le estás diciendo que no? ¿O no estás escuchando esta voz y lo que Él te quiere contar, lo que Él te quiere decir, lo que su Espíritu Santo muchas veces quizás a través de la oración quiere hablarte y a veces estamos muy ocupados, a veces estamos muy apurados, a veces estamos muy acelerados y bueno, no terminamos de poder oír lo que Dios nos quiere decir. Estos discípulos, dice esta historia, le dicen que sí a Jesús. Entonces, cuando vos le decís sí a Jesús, van a pasar algunas cosas en tu vida. ¿Quién me sigue con el mensaje? Van a pasar algunas cosas. Lo primero que va a pasar, que te vas a alinear con el cielo. Lo segundo que te va a pasar, que Dios va a traer sus propósitos a tu vida. Y lo tercero que va a pasar, que vas a activar su promesa. Yo me detengo hoy, porque no tenemos el tiempo, solamente en el punto B, traer los propósitos a nuestra vida. Mucha gente que nos rodea en esta ciudad, quizás hoy lejos de Dios, algunos vienen al camino del Señor, otros se van, otros están en las cosas del Señor, otros se congregan, otros hay de todo, ¿no? Pero mucha gente quiere experimentar el propósito de Dios en su vida. Mucha gente quiere vivir lo que Dios quiere hacer en vos, pero no todos están dispuestos a decirle sí a Jesús. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que hasta que no le digas sí a Jesús, ese propósito que Él tiene para vos no se va a activar.
¿Qué es ese propósito? Ese propósito es el diseño de Dios para tu vida. Ese propósito es el potencial. Ese potencial, eso que está en tu interior, eso que está dentro tuyo, que cuando se conecta con la fuente que es Dios, puede hacer cosas increíbles. Pero eso no va a funcionar a menos que le digas sí a Jesús. Amén. Y a veces Dios te habla y a veces Dios nos habla de muchas maneras. Y a veces Dios te habla con las cosas simples de todos los días. ¿Y sabes qué? No estamos escuchando lo que Él nos quiere decir. Por eso el mensaje de este día es un mensaje a la reflexión, a escuchar un poco lo que Dios nos quiere decir. Número 1, los discípulos le dijeron sí a Jesús. En segundo lugar, vino un momento complicado porque dice que ellos creyeron a la palabra de Dios. Así que trajeron los 5 panes y los 2 peces, los trajeron delante de Jesús y le dijeron a la multitud, se prendían fuego ellos, le dijeron a la multitud, muchachos, hermana, gente, multitud, no te vayas porque Jesús, te vamos a dar de comer, pará, vení, no te vayas, va a venir la comida. ¿Cómo la comida? Sí. ¿Ellos por qué lo dicen? Porque Jesús es el que da la orden. ¿Y quién era Jesús sino que el Hijo de Dios? Así que vos fijate cómo la vida de estos muchachos comienza a cambiar y a ser transformada de ser personas comunes a participar de uno de los milagros más increíbles de la Biblia. Ellos creyeron a la palabra de Dios. Decí conmigo, a ver, creyeron a la palabra de Dios. O en otras palabras, creyeron a las palabras de Jesús. Cuando Jesús le dice, le vamos a dar de comer a estas personas, automáticamente ellos dijeron, sí, Señor, le vamos a dar de comer. No hubo lugar para la duda y para la incredulidad. Había fe, convicción, confianza, seguridad, certeza en todos ellos que el milagro podía pasar. ¿Por qué? Y porque si lo dijo Jesús, Jesús es el Hijo de Dios. ¿No? ¿Cuántas veces Dios te dice algo? ¿Cuántas veces Dios te dice algo y no le crees? ¿Cuántas veces Dios te dice que va a hacer algo? Y bueno, no, Señor, pero no es para mí. Replantea ese pensamiento hoy, porque hoy es el momento de volverte al Señor. Cuando una persona cree a la palabra de Dios, también pasan muchas cosas. Vienen a su vida las promesas de Dios. Vienen a su vida los recursos de Dios. Viene a su vida la naturaleza de Dios. Viene a su vida la verdad de Dios. Y viene a su vida la provisión de Dios. ¿Cuántos están creyendo a la palabra del Señor? ¿Cuántos dudaron en algún momento? Seguramente tenemos a muchos. ¿Cuántos quizás hoy están viendo si le creen o no a lo que dice Dios? Yo quiero decirte que si vos tomás la decisión de creerle a la palabra de Dios, todas estas bendiciones de Dios van a alcanzar tu vida. Todo lo que vos necesitás, todo lo que tu familia necesita, todas tus preocupaciones van a ser quitadas y vas a vivir en victoria y en bendición. Lleno de problemas como todos, lleno de momentos de dificultades como todos, pero con el poder de Dios para vencerlos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y también estos discípulos, algo más que podemos ver es que ellos se paran frente a este problema. Porque Jesús, de una u otra manera, lo soltó bajo su bendición. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Bueno, tenemos 5 panes y 2 peces. Muchachos, dadle, como dice la Biblia, dadle vosotros de comer. ¿Cuál es el problema que tenés esta semana? ¿Cuál es el gigante que tenés esta semana? Porque cuando me pongo un poco en esta historia y uno tratás de buscar ejemplos o cómo ilustrarlo,
Pienso en el momento que estaba el pueblo de Israel con Josué en la toma de Jericó y en otras conquistas de este tremendo guerrero de Dios. Claro, ellos tenían la promesa dada a Moisés que Dios le iba a dar la tierra prometida. ¿Quién sabe esto? ¿No? Dios había hablado, así que... Pero Dios nunca les dijo que no iban a tener problemas hasta llegar a la tierra prometida. En la actualidad tenemos cristianos, en la actualidad hay cristianos que Dios les dio una palabra, les dio una promesa y piensan que no van a tener problemas hasta que eso se cumpla. Entonces cuando vienen y enfrentan un problema o una dificultad, se van de la iglesia, se desaniman, se enfrían, dejan de orar, de leer la Biblia y lo peor, alguien me va a decir amén acá, le echan la culpa a Dios. O en todo caso, y ya que está, al pastor, ¿no? Pero nos olvidamos que esto no pasa por ahí. Esto va por otro lado, hermano. Esto tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así lo hizo con el pueblo de Israel. Fueron muchas las batallas que tuvo que enfrentar Josué en su generación hasta conquistar la tierra prometida. Amén. Esta es la iglesia que Dios está levantando y está buscando el Señor en las naciones. Una iglesia que se pare frente a los problemas. Una iglesia que se levante frente a las dificultades, como fue la pandemia, con ayuno, con oración, con la iglesia cerrada, con células virtuales y con el Zoom para seguir ganando almas para Jesucristo, aunque al diablo no le guste. Amén. Así que estos muchachos se paran frente al problema. Y cuando se paran frente al problema, se empiezan a preguntar entre ellos, bueno, ¿qué tenemos en nuestras manos? Ay, no sé, Juan, Jacobo, Santiago, Pedro, no me acuerdo los nombres de los otros discípulos. Y no sé, 5 panes y 2 peces. Estamos hasta las manos. Bueno, muchachos, pongámonos a orar porque acá nos prendemos fuego, ¿no? Y sin embargo, la bendición y el poder de Dios estuvieron con ellos y este día más de 5.000 personas fueron alimentados, comieron, se saciaron y sobró. Y eso habla de la bendición de Dios para tu vida. Si vos te pones las pilas con Dios en este año, si vos te pones las pilas el tiempo que viene, le decís sí a Jesús, creés la palabra del Señor y te levantás para enfrentar los gigantes que van a venir a tu vida o con lo que estás luchando, seguís adelante, Dios va a hacer en tu vida una obra grande y poderosa. Y va a ser de vos un tremendo instrumento en esta generación.